Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la ley de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Zacatecas, que presenta el diputado Alfredo Femat Bañuelos, y le solicite pase a tribuna para su lectura. Antes de que empiece el diputado Femat con su lectura, también le solicito pues a la diputada Nani Romo si por favor nos puede auxiliar aquí en la segunda secretaría. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Y que me permita dar una síntesis de la propuesta en virtud de que está publicada en la Gaceta Parlamentaria. Con todo gusto, diputado. Exposición de motivos. Primer punto del cambio climático. El consenso científico en torno al cambio climático es innegable y es respaldado por organismos internacionales al más alto nivel, como la Organización de las Naciones Unidas, que advirtió que nuestro planeta se está calentando. La temperatura de la Tierra es ahora de 1.1 grados centígrados, más elevada que a finales del siglo XIX. En este sentido, las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más elevado en 2 millones de años. La propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, ha advertido que los glaciares han reducido su tamaño. Los hábitats han cambiado drásticamente, alterando ciclos climáticos vitales y eliminando de la faz de la Tierra incontables especies. Y los árboles florecen antes, lo que representa alteraciones en los ciclos del planeta. Se espera que, si esta tendencia contaminante no cambia, las temperaturas sigan aumentando, las sequías sean cada vez más intensas y frecuentes, los huracanes más devastadores, el nivel del mar suba de 1 a 8 pies para el año 2100 hasta el punto de comerse a países enteros. El costo evidentemente será catastrófico a nivel ecológico, pero su dimensión humana es igual de alarmante. La cantidad de personas que se encontrarán en condición de desplazados climáticos para el 2050, las estimaciones rondan entre los 200 y los 1,000 millones de personas, será inmanejable para los países o regiones afectadas de no tomar con urgencia medidas decisivas al respecto. Pues cabe destacar también que el deterioro de los biomas de nuestro país no solo implica tragedias ambientales per se, sino que también tiene consecuencias importantes para el modus vivendi de las personas. Ejemplo de estos son cuestiones como la sequía del lago de Cutzeo en Michoacán, que dejó a miles de personas sin sustento económico, o el repetido impacto cada vez más intenso de ciclones tropicales en las regiones costeras, que deriva en crecidas de ríos, inundaciones, deslaves y pérdidas materiales y humanas. Vean lo que pasó en España. En ese sentido, cerca de 36 millones de personas se ubican en municipios costeros propicios a ciclones e inundaciones, pero más importante aún para efectos de la presente iniciativa, otros 11 millones se encuentran en zonas de sequía extrema que vuelven inhabitables ciertas regiones de nuestro país. De tal suerte, los desplazados por razones climáticas ya son una realidad en nuestro país. Desde Michoacán y Guerrero se presentan movilizaciones, las que para el año 2050 se espera que alcancen a 3.1 millones de personas, para lo cual no estamos preparados. En el pasado hemos tomado decisiones con respecto al manejo del agua que no siempre se han dirigido hacia su cuidado y sustentabilidad. Como sociedad, hemos perturbado ríos, sobreconcesionado sus flujos, a veces hasta el punto de secarlos. Hemos sobreexplotado acuíferos y contaminado la mayor parte de los cuerpos de aguas superficiales, como lagunas y embalses. Contaminación que se percibe incluso
en zonas costeras y océanos, degradando ecosistemas. Los seres humanos nos hemos convertido en el principal causante de los cambios geológicos que hoy vemos en la Tierra. Nuestras acciones tienen un impacto innegable sobre el clima, que a su vez modifica la distribución espacial y temporal de la lluvia sobre las cuencas, mientras que nuestra voraz demanda de agua potable ha llevado a nuestros mantos acuíferos a presentar un estrés hídrico sin precedentes. Es indispensable y necesario reconocer que somos la última generación en el planeta que puede hacer algo por nuestro país para revertir el daño que nosotros mismos y el calentamiento y el cambio climático hemos causado a nuestro hogar. Es momento de poner a nuestro país a la vanguardia de nuevos conocimientos técnicos, pero también sociales, para encontrar nuevas dinámicas de administración de un recurso económico y políticamente estratégico para el orden, progreso y el bienestar de todos, personas y empresas, naciones y el planeta. No existe en el planeta ningún país próspero que no haya invertido en garantizar el acceso a recursos vitales como el agua. Sin agua no hay vida, mucho menos sociedad ni industria. Tenemos el deber moral de preservar, ahorrar y reciclar todo lo posible por el bien de las futuras generaciones. De la situación hídrica en Zacatecas. Según la Agenda Ambiental 2018, en México urge avanzar hacia una perspectiva renovadora para la gestión del agua y cuencas que se alimente, por un lado, de la experiencia acumulada y que, por el otro, se nutra de nuevos esquemas y paradigmas. En esta misma dirección, es indispensable saber que nuestro país cuenta con más del 70% de los cuerpos de agua, cuencas, ríos, lagunas y presas con problemas de contaminación críticos. Según un estudio del Instituto de Recursos Mundiales, proyecta que para el año 2040, México será un país afectado severamente por el estrés hídrico, condición que limitaría la producción agrícola y ganadera. Por ende, el abasto de la alimentación de autoconsumo será una de las más graves consecuencias de este hecho. En esta misma dirección, para el Instituto de Recursos Mundiales, nuestro país ocupa el segundo lugar en estrés hídrico en América Latina y el número 24 en el mundo. La creciente población en nuestro país evidencia un foco rojo en la gestión de cuencas nacionales, ya que la primera problemática a la que hay que atender es el abasto de agua en centros urbanos y al mismo tiempo industriales. Pues somos cerca de 130 millones de habitantes en 35 millones de hogares, cuyo sustento en ocasiones está vinculado a industrias intensivas en cuanto a consumo de agua, como lo es las maquiladoras. Este hecho sistémico ha desbordado la capacidad de abastecer en cantidad y en calidad a todos los sectores de la ciudadanía. Lo anterior enfatiza una especie de segregación que da prioridad a lugares más poblados y deja atrás a espacios rurales que en nuestro país son base para la economía nacional. Este rezago no puede continuar. Además, a ello hay que agregar que más del 70% del territorio nacional está en condiciones de sequía severa. Para febrero, son datos de febrero del 2024. Según datos de la CONAGUA, retomados por la UNAM, el 76% del territorio nacional sufre de sequía en diferentes niveles de gravedad. Tanto así que la sequía extrema y excepcional persiste en el noroeste, noreste y centro de México, ocupando un 28% del país, en tanto que el 31% del territorio nacional tiene sequía moderada y severa y el 16% está en condiciones anormalmente secas. Por otro lado, el manejo de aguas residuales no ha logrado ser bien atendido.
Las aguas no tratadas se vierten crudas a los cuerpos de agua o se reutiliza para el riego. México es el segundo país en el mundo, después de China, que utiliza en mayor medida agua residual cruda para este fin. En este sentido, es de vital importancia comenzar a normalizar la inversión en infraestructura de agua y saneamiento, ya que tiene efectos positivos evidentes en la reducción de la incidencia de enfermedades gastrointestinales, lo que disminuye el gasto en salud pública y atención médica. En las entidades federativas, las comisiones estatales de agua son muchas veces inoperantes, sin presupuesto, carentes de capacidades técnicas e incapaces de aportar soluciones a problemas específicos a esta escala. Es de vital importancia normalizar la inversión pública en atender urgentemente estas y demás problemáticas que nuestro país enfrenta en materia de agua. Pues tal y como se señala la Agenda Ambiental del 2018, el manejo del agua urbana seguirá demandando propuestas de solución acordes a cada situación. Deberán implementarse nuevos diseños para la elevada eficiencia del manejo de aguas residuales, en particular en ciudades en crecimiento. En relación a nuestros compromisos climáticos, legalmente nuestro país está comprometido a la mitigación del cambio climático, tanto a nivel nacional como internacional. En el plano nacional, hemos promulgado una serie de leyes vanguardistas para atacar dicho problema, como la Ley General del Cambio Climático, publicada en el año 2012, la Ley de Transición Energética del 2015, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. A nivel internacional, estamos comprometidos desde el año 1992, primero con la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En adelante, nuestros compromisos se han multiplicado en número y la magnitud de sus metas, pasando por el Protocolo de Kioto firmado en 1997 y el Acuerdo de París firmado en el año 2016, o el más reciente, firmado en noviembre del año 2022 en El Cairo, en el marco de la Conferencia de las Partes, mejor conocida como la COP27, donde nos comprometimos a incrementar nuestra capacidad de producir energías limpias a partir de recursos renovables para el año 2030. Estamos también comprometidos desde el 2015 a dar seguimiento y cumplimiento a todos y cada uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, dentro de los cuales podemos resaltar para esta iniciativa el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, mismo que dentro de sus 8 puntos establece: de aquí al 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Con respecto al Acuerdo de París, es vital recordar que su cumplimiento estará relacionado en gran medida por el acceso a recursos hídricos y de la gestión de estos, ya que según la Organización de las Naciones Unidas, 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicio de agua potable, seguros, y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura. Tal y como lo ha señalado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es momento de parar de hablar y emprender acciones que aseguren nuestro futuro en nuestro planeta. En relación a nuestros pendientes y potencial en materia, las políticas públicas para el sector de agua potable y saneamiento revisten enorme importancia y han sido de particular interés para la planeación de infraestructura en las últimas décadas. Hoy estamos llamados a hacer política pública de la mano de aquellos que tardan horas en conseguir agua para sus necesidades cotidianas. Sin inversión para expandir la cobertura y subsidios que lleven soluciones asequibles a los más vulnerables, no podemos construir un futuro de bienestar para nuestro pueblo.
en relación al punto del derecho humano del agua. En este sentido, es menester dejar constancia de que la presente iniciativa no solo es una propuesta legislativa más, sino un llamado apremiante a tomar acción para hacer lo que estamos obligados por derecho: garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y velar por el bien común. Pues en efecto, el acceso al agua es un derecho humano. El 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución histórica que reconoce el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. En esta dirección, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como la CEPAL, señala que el derecho humano al agua impone a los estados la obligación de satisfacer las necesidades hídricas personales y domésticas de sus habitantes en forma suficiente, segura, aceptable, físicamente accesible y financieramente asequible. Hoy es indispensable entender que la eficiencia en materia hídrica es producto de la buena gestión del servicio, y esta depende fundamentalmente del marco regulatorio que acota la cultura del consumo, de la institucionalidad de control, de la voluntad política y de las condiciones del entorno económico, social, cultural y político del país. Les recuerdo que nuestra Constitución Política, en su artículo 4, párrafo 6, se reconoce el derecho humano al agua. Señala: toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. En cuanto al punto que señala del consumo doméstico de agua en Zacatecas, inicio con una pregunta: ¿cuánto paga la gente en agua y cuánto consume en promedio? Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, mejor conocida como el INCO, ¿sí?, tenemos datos, no de Zacatecas, tenemos datos del sistema de aguas de la Ciudad de México. Una persona consume en promedio 380 litros de agua diarios. Esto representa un 200% más de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que plantea el uso de 100 litros al día, o sea, 5 o 6 cubetas para satisfacer necesidades. Aunado a esto, las fugas y el problema de abuso. En el mundo, estos problemas pueden ser estimados en un costo de 141,000 millones de dólares, de los cuales una tercera parte de estos casos ocurren en países en desarrollo como el nuestro, donde cerca de 45 millones de metros cúbicos se desperdician diariamente en las redes de distribución. Estos son datos particularmente relevantes, puesto que en el Valle de México, centro demográfico de nuestro país, cerca de la mitad del agua se desperdicia. En cuanto al impacto económico para las familias, el mismo INCO menciona que en México los hogares gastan aproximadamente 1,643 pesos anuales en el servicio de agua potable. Esto a pesar de que los sistemas de aguas en el país no garantizan un suministro seguro e ininterrumpido. Esto es muy relevante, pues el INCO menciona que es una de las principales razones por las que la ciudadanía se ve obligada a pagar sobrecostos en pipas, agua embotellada y sistemas de purificación, entre otros.
En ese mismo sentido, según la revista Forbes, citando al mismo INCO, señala que en el año 2022, en promedio, un hogar destinó 62 pesos mensuales por concepto de agua natural embotellada, por lo que a nivel nacional los mexicanos gastaron 28,100 millones de pesos en agua embotellada. El costo por el acceso a ella debe equilibrar factores económicos, sociales y políticos. Mientras que pagar tarifas elevadas puede afectar el bienestar de los grupos más vulnerables de la población, tarifas demasiado bajas pueden perjudicar la infraestructura por su acceso y por ende la calidad del servicio. Pues bien, en nuestro estado, la situación de distribución de agua para uso doméstico no es mucho mejor. Al contrario, nuestro estado destaca entre el resto de las entidades federativas por un problema crónico de falta de agua e infraestructuras deficientes. En Zacatecas, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, mejor conocido como GIAPAS, distribuye en promedio 75,600 metros cúbicos de agua al día. Y si bien en teoría la distribución del agua se realiza de acuerdo con una disponibilidad y el consumo en hogares, lo cierto es que miles de zacatecanos sufren la escasez de este recurso. La mayoría de las colonias de Zacatecas y Guadalupe reciben agua en días fijos, es decir, los mismos de cada semana. En el sitio web de GIAPAS se puede consultar si en la colonia hay servicio fijo o rotativo y qué día se recibe agua potable. Con cerca del 90% de la entidad en estado de emergencia, los tandeos y rotaciones en el suministro de agua potable se convirtieron en la norma durante el pasado verano, sobre todo para los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Betagrande. En estas demarcaciones, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas reportó un déficit de aproximadamente 120 litros por segundo en el suministro de agua. Cabe mencionar también que nuestro país presenta una sensibilidad importante a las sequías, toda vez que para nuestro suministro dependemos en torno a un 87% de fuentes subterráneas, las cuales se enfrentan problemas de recarga y sobreexplotación que se replican con gravedad en nuestro estado. De los 34 acuíferos en el estado, 21 están en estado crítico o sobreexplotados. Entre los acuíferos más sobreexplotados están los de Guadalupe Bañuelos, Calera y Chupaderos, que abastecen a la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe, donde la demanda supera su capacidad de recuperación. El gobierno intentó mejorar la situación perforando nuevos pozos. No obstante, la sobreexplotación de los acuíferos y la escasez de lluvias han reducido la efectividad de estas medidas. Considerando este complejo panorama nacional, hoy tenemos enfrente la posibilidad de arreglar un problema, planteando alternativas viables y haciendo que los organismos del sector agua de los 3 órdenes de gobierno trabajen con mayor armonización mediante canales de comunicación más ágiles para lograr una gestión hídrica más eficiente y transparente. Hablamos de una gestión que tenga como objetivo central eficientar el uso del agua en los hogares mediante las tecnologías existentes. En este contexto, fomentar la implementación masiva de tecnologías de captación de agua de lluvia y reciclaje de agua podría ser una solución efectiva para mejorar el suministro de agua en Zacatecas, ya que permiten recolectar y almacenar agua durante las lluvias, lo que puede complementar el abastecimiento diario y reducir nuestra dependencia de acuíferos sobreexplotados. Del potencial de aprovechar las aguas tratadas y otras alternativas para generar ahorro en los hogares, señalo, el agua tratada en particular es agua residual que pasa por un proceso de purificación con el propósito de ser reutilizada en actividades domésticas o industriales.
Esta agua no daña animales o personas, pero tampoco es recomendable para consumo humano. El agua tratada trae como beneficio adicional el ahorro de agua potable al ser utilizada en el riego de áreas verdes. Ante el crecimiento demográfico y socioeconómico del país, las actividades de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales adquiere cada día mayor prioridad en la agenda municipal y estatal. Se evidencia la necesidad de intensificar la reutilización del agua residual tratada, fomentando su intercambio por agua de primer uso cuando esto es posible. Un ejemplo de este intercambio se podría dar en los inodoros domésticos, en la limpieza de pisos y ventanas o en el riego de plantas y jardines. Sin embargo, un obstáculo importante para aprovechar este recurso es que las plantas existentes no funcionan como deberían. En México, solo el 57% de las aguas residuales municipales colectadas son tratadas. 54% de las plantas menores a 100 litros por segundo funcionan y un 25% lo hacen de manera adecuada. En consecuencia, más del 50% de las plantas de tratamiento municipales en México presentan una calificación global de pésima a mal funcionamiento. Por otro lado, es esencial entender que cada vez nos acercamos más a un futuro donde las ciudades cada vez más utilizan más fuentes alternativas de agua. Hoy, la recolección de agua pluvial en hogares y edificios puede reducir significativamente la demanda de agua potable sin un costo mayor al de las ecotecnologías necesarias para su aprovechamiento. La reutilización de aguas grises, aguas provenientes de la actividad doméstica que no contienen desechos orgánicos humanos, después de ser tratadas por las ecotecnologías necesarias en situ, también genera ahorros significativos. Las aguas grises tratadas a nivel doméstico, al igual que las que provienen de las plantas tratadoras, se pueden utilizar para regar plantas o reciclarse para usarse en cisternas e inodoros. Hoy en día nuestro país cuenta con manuales de vivienda sustentable y fichas técnicas a cargo de la CONAVI, que nos permiten conocer aquellos sistemas de reciclaje de agua, entre otras ecotecnologías, y que dan pie a su implementación en hogares por particulares. Entre ellas destacan sistemas de captación pluvial, sistemas enterrados de tratamiento de aguas residuales, ecofiltros para aguas grises, regaderas y llaves ecológicas, inodoro con grado ecológico y filtro purificador de agua. En concreto, la presente iniciativa pretende dotar al gobierno del Estado, así como a los organismos operadores municipales, intermunicipales, de facultades que participen en la formulación e implementación de programas orientados a fomentar la eficacia del uso de agua potable, el reciclaje de aguas grises y el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas a través del uso efectivo de ecotecnologías aplicadas al agua. También se pretende dotar a los gobiernos de los municipios de facultades para que, en concurso, el gobierno del Estado puedan sacar provecho de aguas tratadas mediante programas que instalen ecotecnologías ad hoc en los hogares e inmuebles públicos. De esta forma, se reduciría sustancialmente la presión sobre los sistemas hídricos de las diferentes localidades de nuestra entidad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.